Muy buenos días, el tema de hoy es testarudos. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 31 verso 27. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, he aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Testarudos. En el que encontramos acá en la palabra cómo Dios lleva a Moisés a guiar al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, para sacarlos de la tierra de Egipto a Canaán, la tierra prometida. Por un proceso en el cual se tardó 40 años probándole la paciencia a Moisés, pero también un pueblo rebelde que no aceptaba orientación y dirección del Señor. Renegaba, criticaba, murmuraba, hablaba mal de Moisés, hablaba mal de Dios, hablaba mal de su siervo. Y algo que le molestaba mucho al Señor era que hablaran mal de su siervo, de Moisés. Pero como aquí Moisés le habla al pueblo, sabiendo que este pueblo era muy difícil que pudiera restaurarse, aún viendo los milagros, prodigios y señales del Señor y de la misericordia que el Señor le tenía a este pueblo, pero aún así un pueblo testarudo, rebelde, terco, como lo dice aquí Moisés, de dura cerviz. Pero cuántas personas se les ha hablado, se les dice las cosas del Señor: no se metan en ese negocio, no se metan en esa relación, no se metan en ese proyecto, vaya, ore, metas en ayuno, lean la palabra. Pero hay personas que no les gusta, otras que solamente les gusta que le digan qué es lo que va a hacer, es como un adivino. Vaya, dígame qué va a pasar con eso y qué va a pasar con lo otro. Pero no pagan un precio, no buscan la respuesta del Señor y ven qué es lo que le acontece. Por eso cuando el pueblo venía ante Moisés clamándole, pidiéndole ayuda, que necesitaban comida, necesitaban alimento, él oraba y le clamaba al Señor y el Señor proveía de la manera más sobrenatural que pudieran haberlo vivido los hebreos. Y era precisamente cuando venían las cornices, que ellos estaban pidiendo carne para comer, que estaban hastiados de comer ese pan, de lo que el Señor les daba el maná, y el Señor les envía las cornices, pero aún así no estaban contentos. Aún cuando les faltaba el agua, le pedían agua nuevamente al Señor y el Señor les daba agua por intermedio de Moisés, la oración, y les proveía. Pero un pueblo testarudo, un pueblo en el cual nada vivía contento, nada le agradaba. Yo no sé si usted es de esas personas que como que algo no le gusta, nada le agrada, todo le molesta, todo le fastidia. Pero está bien, inclusive tiene salud, pero que ese día tan malo, ese día lluvioso, qué mamera salir con este día así, no es que ese sol que está haciendo, no, eso mejor dicho, que jartera, eso no le dan uno ganas de salir y como que todo le molesta, todo le desagrada, tiene vida, tiene salud, pero como que pronto me va a enfermar, eso es como dolor de cabeza, es como migraña, eso es algo que me va a dar y como que la persona se ayuda a atarse más con los dichos de su boca. Pero mire que acá encontramos en los testarudos, dice: porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. Mire que acá Moisés prácticamente habla como el Señor. Como el Señor conoce nuestras acciones, nuestro actuar, nuestro pensar, nuestras palabras, nuestras decisiones. Por eso dice: porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, he aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Prácticamente si Moisés moría, no había ningún cambio. ¿Por qué? Porque duró 40 años con este pueblo, guiándolo, orientándolo, con las maravillas y prodigios que el Señor usaba a través de Moisés. Pero como el Señor inclusive colocaba una nube de fuego alrededor del pueblo en la noche para guiarlos por el desierto, alumbrándoles el camino. Pero en el día dice que una columna de nube para guardarlos y protegerlos contra las adversidades del clima al pueblo. Pero aún así no entendían ellos y eran testarudos en muchas cosas. Por eso no sé usted qué situación, circunstancia está pasando, está viviendo y no está conforme. De pronto porque algo no le gusta, algo no le agrada, pero es testarudo y hace todo lo opuesto. Pide una orientación, un consejo, una guianza. ¿Y para qué? Para seguir lo mismo, porque no me parece lo que usted me dice, no me parece lo que usted me está hablando, no creo que usted sea así. Entonces, ¿para qué pide un consejo? ¿Para qué pide una orientación, una dirección? Si va a hacer lo que quiere, pues siga de testarudo y viva las consecuencias por su testarudez. Y era lo que estaba hablando aquí Moisés, porque él mismo lo dice en el verso 29: porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Por eso hay personas en las cuales han conocido el camino del Señor y se han apartado y viven circunstancias, situaciones difíciles. Pero ¿por qué yo estoy viviendo esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy con mi esposa, con mi matrimonio, con mis hijos? Pero ¿yo qué he hecho?
apartarse a los caminos del Señor. Testarudo. Inclusive el Señor le manda a personas a hablarle las cosas de Dios. Ay, después voy, no tengo tiempo. Sí, después oro, después leo, no, después leo la palabra. Ay, yo sé que Dios está en el asunto. Dios está conmigo, Dios va conmigo. ¿Cuál Dios? El Dios que usted se formó, se ideó, se idealizó para que lo guíe, lo oriente en sus sueños, pero no lee la palabra para saber cuál es la promesa, la palabra que el Señor tiene para su vida. Testarudos. Y no reciben ni aceptan un consejo precisamente. ¿Por qué? Porque se basan precisamente en su testarudez. Y como que el Señor quiere hablar y quiere enseñarles y orientarles, pero aún así no se dejan, no permiten. Y ahí es donde el Señor quiere llevarnos a usted y a mí al poder entender. Por eso, inclusive dentro de la testarudez, yo encontraba que son ignorantes, son tercos, son desobedientes, son rebeldes, porque solamente se basan en lo que ellos quieren. Por eso les digo que muchas veces piden una orientación, una directriz, un consejo, pero siguen en lo mismo. O sea, no hay ningún cambio, no hay ninguna transformación en una persona, porque se basan en lo que ellos creen. Inclusive se rodean de este tipo de personas que llevan el ideal de él o de ella para hacer las cosas y no permiten que otras personas hagan lo que les están diciendo. Y es donde el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, cómo podemos entrar y buscar la presencia del Señor, para que lo que el Señor nos quiere hablar a usted y a mí, y cómo debemos obrar, si es que realmente estamos dispuestos a obedecer. Y si estamos dispuestos a obedecer, es donde el Señor nos lleva a ese cambio. Pero ¿qué es lo que el Señor nos habla a la luz de las Escrituras? Pero cómo usted y yo estamos obrando. Pero ¿será que si aceptamos el consejo? ¿Será que si aceptamos la obediencia, la dirección, en cómo podemos obrar y actuar para saber cómo hacer las cosas bien, correctamente, pero siempre y cuando desistiendo de nuestra terquedad, de nuestra desobediencia? Por eso lo dice en el libro de Proverbios capítulo 12 verso 5. Dice: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Cuando son pensamientos rectos, correctos, obedientes, diligentes, acorde a la palabra, son rectitud. Pero los otros son engaño, los llevan a la terquedad, la desobediencia, la mentira, el engaño, la manipulación. Y ahí es donde el enemigo se filtra y empieza a trabajar a través de la persona. Y la persona muchas veces no lo entiende, porque cree que está haciendo bien las cosas, porque cree que está haciendo bien lo que él piensa o hacer. Y es donde el Señor nos lleva a usted y a mí, cómo podemos entender el plan del Señor. Pero mire que también lo habla en el libro de Salmos 73 verso 22. Y lo dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y como aún el Señor nos habla acá que éramos como una bestia. Mire que nos hace semejanza a los mismos animales, a los asnos, a los burros, prácticamente nos está haciendo semejanza, que éramos como una bestia. Oiga, por eso muchas personas dicen que usted es como una bestia, se le está hablando, usted le está diciendo y no entiende. Tercos, testarudos, desobedientes. Y es lo que el Señor nos está llevando a usted y a mí, cómo es que usted y yo realmente estamos obrando y actuando. Por eso dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y es precisamente porque se les guía, se los orienta, se les direcciona, pero no entienden, no quieren entender, inclusive porque están amañados, acostumbrados a hacer lo que ellos quieren. Por eso inclusive vuelve y lo habla el salmista en el Salmo 32:9. Dice: no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y es precisamente como el Señor hasta nos compara con el caballo, como el mulo, sin entendimiento, porque dice que tienen que tener prácticamente ese lazo para guiarlos, orientarlos, ponerles el que dice de estar sujetados con el cabestro y con freno. Hay veces como el que el Señor nos pone un freno. Un freno es: se tropezó con una piedra, se tropezó con una pared, se tropezó con una persona que no debía y precisamente tuvo un conflicto. Pero es el Señor poniéndole una pared, una traba en el camino para que se detenga. Oiga, está haciendo mal las cosas. Eso no es así. Por eso inclusive lo encontraba con el profeta Balaam. El profeta Balaam, el Señor le hablaba y no entendía. Le decía las cosas y como que las hacía como él quería. Hacía más lo que los otros le decían, no lo que el Señor le decía. Pero viene el Señor y se le usa un burro para hablarle, pero ese fue tan burro que se puso a hablar con el burro y no entendió lo que el Señor estaba hablando. Y así hay muchas personas. Cuando me refiero a los testarudos, es que el Señor nos ha venido hablando: no se meta en ese negocio, no se meta en esa relación, no vaya a hacer ese viaje, no haga ese proyecto, haga caso, obedezca, vaya, métase la oración, métase el ayuno, lea la palabra. El Señor le quiere hablar, pero no, vuelven otra vez lo mismo y sigue lo mismo. Y como que uno se encuentra con la persona 2 años, 3 años después: no, pero es que mire lo que me pasó, mire, ¿se acuerda de lo que le comenté? No, pues me estoy viviendo esta circunstancia, esta situación. ¿Por qué? Porque es testarudo, porque no acepta una orientación y una dirección de lo que el Señor quiere hacer y obrar a través de su vida. Por eso encontramos tantas personas viviendo esta situación
¿Y es por qué? Porque muchas veces son ignorantes, pero también son tercos y no asumen una situación en cuanto a las circunstancias que están viviendo o están pasando. Y algunos se basan en sus propios pensamientos. Por ahí donde el Señor viene y da claridad cuando lo habla en Isaías 55, 8 al 9. Y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mire cómo el Señor nos compara, que aún nos dice que nuestros pensamientos ni siquiera le llegamos a los tobillos al Señor. Nuestros caminos ni siquiera le llegan a los tobillos del camino del Señor. Y es precisamente la comparación que nos hace con el cielo y la tierra. Qué tan cercana está el cielo con la tierra. Es por eso que muchas personas no avanzan, no evolucionan. Y como lo cantan algunos de la canción del mundo, me volví a tropezar con la misma piedra. Por testarudo le pasa eso. Por testarudo vivió el pueblo de Israel 40 años en el desierto, girando por el mismo sector, el mismo entorno, andando 40 años. Por eso hoy le oro y le clamo, le pido al Señor que corra el velo en la mente, en su corazón, pero que le trae claridad y entendimiento y que le saque toda testarudez y los lleve en el conocimiento pleno de la palabra de Dios en Cristo Jesús.